Aquí, perfecto. Pues vamos a comenzar con el balance y tendencias de la distribución en gran consumo en el año 2019 en España, los datos de los primeros 9 meses del año. Vamos a dividir la agenda en dos bloques, un primer bloque en el que hablaremos de cómo el gran consumo crece al ritmo del mayor gasto, pero un gasto que estamos realizando con cada vez más conciencia, con cada vez más preocupación por absolutamente todo lo que nos rodea, la responsabilidad social, los plásticos, la comida ecológica, etc. Y por otro lado, en un segundo punto, vamos a analizar cómo los superregionales mantienen el pulso al crecimiento de Mercadona y Lidl, que siguen como en años anteriores liderando los crecimientos dentro del gran consumo. Comenzamos con el primer bloque, cuando analizamos en general el comportamiento del gran consumo y vemos el entorno macroeconómico. Lo que vemos es que sigue siendo favorable, seguimos viviendo una época de cierta bonanza económica y ciertos indicadores en positivo, algo que cuando lo trasladamos al gran consumo nos lleva a una foto en la que en los primeros 9 meses del año los españoles nos hemos gastado un 1% más, a pesar de consumir un 0,6% menos en volumen. Si esto lo desgranamos por sectores, lo que vemos es que en alimentación envasada es donde se produce la mayor caída en volumen, cayendo un 1,1%, mientras que son los frescos perecederos, responsables de prácticamente la mitad de lo que nos gastamos en gran consumo, los que más aportan al crecimiento en valor, a este incremento del 1%. En este caso nos hemos gastado en el último año, en 2019, un 1,9% más en productos frescos perecederos en el total de todos los canales. Hay que tener en cuenta a la hora de evaluar estas caídas en volumen que esto que estamos hablando es el consumo dentro de los hogares españoles. Y hay una contrapartida, que es el fuera del hogar, que sigue creciendo como en los últimos años, y de hecho en el último año ha crecido en torno al 6% el consumo fuera del hogar. Esto, lógicamente, lastra los crecimientos en volumen de la alimentación envasada junto con una población frenada, como venimos hablando en los últimos años. Si vemos esta misma foto, pero trasladada a solo lo que es el canal dinámico, la distribución moderna, es decir, dejamos fuera de la foto todo lo que es el canal especialista, vemos que los valores son muy similares. Nos encontramos con un canal dinámico que ha incrementado el gasto en él un 1,5% con un volumen prácticamente estable, y la gran diferencia o la mayor diferencia la encontramos dentro de los productos frescos. En la gran distribución, donde en los últimos tiempos hemos visto que prácticamente todos los anuncios, toda la prensa, toda la comunicación está dedicada a los productos frescos, se ha trasladado a un incremento muy claro del consumo y un incremento muy claro del gasto que llega hasta el 4%. Nos hemos gastado un 4% más en las grandes superficies en productos frescos en el año 2019. Esto sin duda hace que los productos frescos sean el motor de crecimiento de la gran distribución y lo que les permite tener números positivos en el mercado español en el año 2019. Pero más allá de esto hay un efecto de precios. Si vemos que estamos consumiendo más o menos lo mismo y nos estamos gastando más, es porque hay una diferencia de precios. Esa diferencia de precios se puede producir por dos cosas. Se puede producir por una sustitución por productos más caros, por un uptrading, o se puede producir por un incremento propio de los precios. En los años anteriores hablábamos de este uptrading, de la sustitución por productos premium, de la premiumización. Llevamos un par de años hablando de esta tendencia. Sin embargo, en 2019, cuando desglosamos el incremento de precio pagado que se ha producido en el mercado español de gran consumo, y lo vemos en la parte inferior de la pantalla, disculpad, lo que vemos es que el uptrading representa cada vez menos de esta subida de precios y es la inflación de los propios productos la que está aportando de forma clara al crecimiento de los mismos. Por tanto, estamos viendo en este sentido en 2019 un cambio de patrón. Sigue habiendo sustitución por algunos productos más sofisticados, más caros, ya lo veremos, pero el encarecimiento de algunos productos básicos es lo que está marcando la pauta de subida de gasto en el gran consumo frente a unos mismos volúmenes. Muy relacionado con esto y con esta política de precios y con esta variación de precios está la escalada y la evolución de la marca de la distribución. Dentro de lo que es el mercado español, la marca de la distribución representa ya en el acumulado de los 9 primeros periodos de 2019 un 38,9% del valor del gran consumo. Prácticamente un 40%, es decir, 4 de cada 10 euros que nos gastamos en gran consumo lo gastamos en marcas de los distribuidores.
La marca de la distribución, en el color más oscuro, como veis, tiene un gran repunte en el último año, a costa de otras marcas o del resto de marcas, de estas marcas locales, de marcas intermedias, que en algún momento varios distribuidores, sobre todo Mercadona, estuvieron usando durante el último año con su cambio de política de proveedores, y en ese paso de esas marcas a marca de distribución hemos visto un nuevo impulso a las mismas. Los principales fabricantes, en este color un poco más turquesa y que vemos abajo en la gráfica de la derecha, siguen año tras año cediendo sitio en el mercado español. De una forma continua, en los últimos 4 años, cada año van representando menos peso los principales fabricantes sobre el total del gran consumo. Esto viene evidentemente muy marcado y muy condicionado por los distribuidores que vamos a ver que están creciendo. Como ya hemos adelantado en la agenda y como ya hemos adelantado un poco en la previa, si Mercadona y Lidl son los que están liderando los crecimientos en el mercado español y son dos enseñas que apuestan por la marca de la distribución, la consecuencia para el desarrollo de los principales fabricantes en el mercado español, evidentemente, es de reducir su participación sobre el mismo. Pasamos a hablar de la alimentación envasada, y cuando analizamos la alimentación envasada en su total, como decíamos, está cayendo en volumen un 1,1%, prácticamente estable en valor. Si vemos la foto a 4 años vista, nos encontramos una reducción de un 2% en volumen frente a un incremento en gasto de un 4%. Es decir, desde 2015 a 2019, los españoles hemos consumido un 2% menos de alimentación envasada y, sin embargo, nos hemos gastado un 4% más. Aquí hay dos fenómenos, como decíamos antes. Uno, el de incremento de precios que se ha producido sobre todo en el último año, pero cuando vemos una foto un poco más global, hay este uptrading, esta sustitución por productos más caros que se venía produciendo más los años anteriores y que este año sigue dándose en algunos casos. De hecho, hay productos muy vinculados a tendencias de salud, como son los frutos secos, o de convenience, como son los platos preparados, que han incrementado por encima del 30% en el último año. Es decir, en frutos secos, algo que ha estado en boca de todos mediante distintas dietas, etcétera, los españoles nos hemos gastado en el año 2019 un 35% más que en 2018. Pero lo que más ilustra esta tendencia probablemente sea el desarrollo de la comida ecológica y biológica, algo que también está en el centro de prácticamente todas las estrategias de los distribuidores y algo que cada vez está más presente para el consumidor español. Decíamos que crece al ritmo del gasto con conciencia. Esta es una de las concienciaciones que está teniendo el consumidor español. Cada vez nos fijamos más en los ingredientes que tiene cada producto y esto beneficia a algunos segmentos como es el de la comida eco y bio. La comida ecológica y biológica crece un 19,7% en el total alimentación envasada. Frente a un 0,1% que decíamos que evolucionaba el total de alimentación envasada, fijaros ese grandísimo diferencial que aporta la comida ecológica y biológica. De hecho, hay en varias categorías, como la alimentación para bebés, que en el total de alimentación para bebés en España hemos reducido el gasto un 9% y, sin embargo, en la alimentación para bebés ecológica y biológica hemos incrementado el gasto un 34%. Es decir, sin duda alguna estamos hablando de una tendencia que viene para quedarse y que estamos viendo que es común a todos los países europeos. Todavía representa poco, representa en torno al 2% de la alimentación envasada en el mercado español, pero como decimos, su ascendencia y su crecimiento frente a un mercado de suma cero en el que casi no hay incrementos en gasto, muestra que va a ser uno de los motores de evolución de la alimentación para los próximos años. Y cuando nos pasamos a los productos frescos, lo que vemos es que este incremento de gasto que dábamos a nivel total, de un 1,9%, que nos gastábamos en el último año, viene sobre todo acompañado, aunque es bastante generalizado, pero donde más pesa es en verduras y hortalizas y en mariscos. Nos hemos gastado un 9,5% más en mariscos en el año 2019 y nos hemos gastado un 8,6% más en verduras y hortalizas en el año 2019. Esto, cuando lo reducimos y lo bajamos a los distintos productos, lo que nos encontramos es, una vez más, esta doble tendencia de la que hablábamos. Por un lado hay un cierto encarecimiento de los productos más básicos y así vemos como nuestro gasto en productos como cebollas, patatas o tomates se ha incrementado de forma muy notable,
Fijaros que nos hemos gastado en productos como las cebollas o las patatas un 20% más de lo que nos gastábamos hace un año, pero también hay una cierta premiumización y búsqueda de productos más sofisticados, muchas veces vinculados con dietas saludables, y así vemos como el incremento de los aguacates, que es constante en los últimos años y que aparece ahora en distintos momentos, ya no solo para realizar guacamole o de acompañamiento, sino por ejemplo con un gran protagonismo en los desayunos de los españoles, se ha incrementado el gasto en los mismos un 23%. Todo esto lo podemos ilustrar de una forma muy clara, y es si cogemos uno de los productos más típicos que tenemos y que consumimos los españoles, que es la tortilla de patata. Si yo cojo una receta tipo de la tortilla de patata y desgrano estas subidas de precios de las que estábamos hablando, y hemos puesto un ejemplo de tortilla, no quiero discutir si esta es la mejor receta del mundo, simplemente un ejemplo para que veamos que en hacer una tortilla de patata casera nos estamos gastando en el año 2019 un 10% más de lo que nos gastábamos en 2018. Son diferencias de precio pequeñas, porque hablamos al final de un gasto total de hacer la tortilla de 2,14 euros aproximadamente. Entonces el consumidor está dispuesto a asumir esto, pero cuando lo vemos de forma consolidada, sumas esto a todos los hogares españoles, a todos los productos básicos que están creciendo de precio, nos lleva a esa subida de precio generalizada y ese efecto de incremento de gasto que estábamos viendo desde el principio de la presentación. No renunciamos a esta tortilla, consumimos cada vez más y la tortilla casera ha evolucionado un 4% dentro de los hogares españoles, a pesar de esta subida de precio de en torno al 9-10%. Y todo esto dentro de un consumidor que, como decíamos, tiene una conciencia cada vez más activa y está más preocupado por absolutamente todo. Dentro de nuestro estudio de Who Cares, Who Does, que es un estudio que hemos hecho a nivel mundial sobre la preocupación por los plásticos, por el reciclaje, por todo lo relacionado con la conciencia social, lo que vemos es que en el mercado español cada vez hay más gente que está declarando que utiliza utensilios reutilizables, que lleva sus bolsas cuando va a hacer las compras, que cuando sale fuera y lleva bebidas, lleva botellas reutilizables, que evita comprar plásticos en cualquier modo. Cada vez vemos una preocupación y una concienciación mayor a esto. Probablemente el número real no sea tan grande y no el 84% de los españoles lleven sus bolsas cuando van a hacer la compra, pero al menos en esta declaración nos muestran su intención de hacerlo. Y es algo que, como decimos, va a más, y así nos encontramos que en las demandas principales de los consumidores españoles a los distribuidores se encuentra la reducción de plástico. 1 de cada 2 españoles están pidiendo a los distribuidores, como acción fundamental para los próximos años, que reduzcan sus plásticos en frescos, que eliminen las bolsas de plásticos y que reduzcan al máximo cualquier tipo de envase de plástico. Es algo que va a condicionar las evoluciones de los distribuidores y que, por tanto, tiene que ser un pilar fundamental de las estrategias de los mismos para el año 2019, 2020 y de ahí en adelante. Y pasamos al segundo punto, pasamos a hablar ya de los supermercados y de su evolución en el último año, y comenzamos analizando los canales de forma agregada, y hemos hecho aquí un agrupado de canales en el que destacamos de abajo a arriba primero el top 6, los que luego vamos a desgranar, los Mercadona, Carrefour, Día, Lidl, Eroski, Alcampo, que luego vamos a desgranar y vamos a comentar individualmente. El top 6 de brick and mortar, es decir, sin tener en cuenta su parte de online, porque está separada arriba. Los especialistas, que siguen pesando un 23,2% dentro del mercado español, venían de pesar en el año 2015 un 27,1%. Y ese trasvase en productos frescos, esa apuesta de los productos frescos de la gran distribución, sigue restándole cuota de forma progresiva al canal especialista, al canal que es probablemente más identificativo, más específico del mercado español. Los superregionales, con una cuota del 12,1, si sumásemos online sería un 12,2 lo que alcanzaría, siguen resistiendo el envite de los grandes supermercados. El supermercado regional se mantiene, por decirlo de alguna forma, ajeno a cualquier evolución o a cualquier política y sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de la gran distribución por quitarles terreno en cada una de las regiones. Y el canal online, en azul, más clarito en la parte de arriba, logra uno de sus mejores crecimientos en los últimos tiempos, creciendo, pasando de un 1,6 de cuota a un 1,9. No llega todavía al 2% de la distribución española en el acumulado de los 9 primeros meses del año,
Es todavía un peso bastante reducido, pero cada vez va más. Comenzamos de hecho este análisis de los distintos canales y cadenas precisamente por el mercado de online. En el mercado de online lo que vemos es que está consiguiendo ganar, crece y pasa a un 0,3, pero hay muy pocos compradores, del 100% de compradores, solo un tercio aproximadamente declaran que su uso de este canal es frecuente y su aportación al canal o su recurso del canal es habitual. Es decir, el canal online en España, en gran consumo, sigue siendo un canal de recurso. Un canal en el que hacemos de vez en cuando una compra, cuando tenemos una necesidad de hacer una gran compra de carga, cuando tenemos un problema y no hay muchas opciones para poder hacer la compra de otra forma, pero no se convierte en canal habitual. Hay muy pocos españoles que estén realizando todas sus compras de forma habitual en el canal online. Para romper esta barrera, el canal online tiene que generar hábito y para ello debería de crecer en productos frescos. Algo que es muy complicado a nivel logístico, muy complicado en el mercado español por el dominio que tenemos del producto fresco precisamente, y muy complicado por el tejido de tiendas que tenemos. A día de hoy, para los españoles, les resulta más fácil ir a una tienda que esté abierta a prácticamente cualquier hora, algunas 24 horas, otras hasta las 10 de la noche, bajas a la puerta de tu casa y tienes 4, 5, 6 opciones para hacer la compra, que estar pendiente de a la hora que te va a llegar el pedido por internet. Lo que debería de ser una ventaja, que es la comodidad de que me llega a casa, se convierte en un problema frente al gran tejido de tiendas con el que nos encontramos en el mercado español. Ese es el gran reto para que online se convierta en un canal habitual y que pueda pasar de estos números que hablamos, de un 1,9 y de un crecimiento moderado, a grandes crecimientos y a las cifras de en torno al 5, 6, 7% que vemos en países como Francia o Inglaterra. Seguimos con los superregionales y aquí vemos la cuota de los superregionales en el que no está incluido Grupo Eroski, porque lo tenemos desglosado en el top 6. Es decir, estos son los regionales sin Eroski. Si sumásemos Eroski a esta cuota, estaríamos hablando de por encima del 15%. Aún así, solo con estas cifras, los superregionales, si operasen de forma conjunta, serían el segundo distribuidor nacional, tanto en cuota como en número de compradores. Y en prácticamente todas las regiones encontramos algún líder regional. Nos encontramos los Gadisa y Vegalsa en Galicia, Limerca en Asturias, Eroski en el País Vasco, Bonpreu en Cataluña. En prácticamente todas las regiones encontramos ejemplos de un distribuidor regional que funciona. ¿Por qué funciona? Tradicionalmente funciona por el producto fresco, por la calidad que tiene y por la confianza en este producto que le otorga al consumidor. Si decíamos que España es un país de mercados y donde el canal especialista es nuestro canal diferencial y que no hay en otros países del mundo, el superregional para el consumidor español es como el paso intermedio desde ese mercado de toda la vida a la distribución moderna. Dejo de ir al mercado de toda la vida, pero voy al superregional que de alguna forma sigue siendo un poco casi la tienda de toda la vida, que muchas veces ha subido a ese tendero incluso, y que me da esa confianza y ese conocimiento del producto fresco, que además sé que es de proximidad. Con todo esto, el reto que tenían, y que siguen teniendo los superregionales, es asumir cada vez cestas más grandes, y ya lo va consiguiendo. Así vemos como en el último año cadenas como Alimerca, Bonpreu, Uvesco, Condis, Consum, etc., han tenido incrementos notables dentro de lo que es la participación en cestas grandes, en cestas de almacenaje, en cestas de despensa. Ya no voy al superregional solo a comprar ese producto fresco, sino cada vez más voy al superregional y hago mi cesta completa de la compra, porque la oferta que tiene es cada vez mayor y el tipo de tienda que tiene es incluso cada vez mayor en metros cuadrados. Y pasamos ya a la parte de las distintas cadenas. Vamos a ver la cuota de los 6 principales grupos de distribución en España y luego veremos una diapositiva o 2 de cada uno de ellos en los que explicaremos su evolución. Y cuando analizamos la cuota de mercado, lo que vemos es que Mercadona continúa liderando el mercado español y en los 9 primeros periodos del año 2019 capta un 25,8% del gasto en gran consumo, con una evolución de 0,6 puntos respecto al año anterior. Lidl lidera los crecimientos, incrementando un 0,7, sobrepasando a Eroski como cuarto distribuidor a nivel nacional, y lo más importante para Lidl es que si vemos a nivel penetración y a nivel compradores, se ha convertido de forma ya clara en la segunda cadena en cuanto a compradores en el mercado español y ha sobrepasado a Día y a Carrefour en número de compradores.
Es algo que hasta ahora estaba próximo de pasar y que en este 2019 ha ocurrido de forma definitiva. Carrefour también logra crecer en base sobre todo a más superficie y a muchas aperturas de supermercados, como veremos en el último año, y son Eroski y sobre todo Dia, con todos sus temas empresariales y con mucho cierre de superficie en el último año, los que más están sufriendo en cuota, cediendo 0,5 puntos Eroski y 1,1 Dia. Esta foto y estas caídas en total de un 1,6 son las que compensan esa subida por el otro lado y hacen que el top 6 de la distribución tengan el mismo peso que tenían hace un año, algo que no veíamos desde hace tiempo. Hasta ahora estábamos viendo todos los años un incremento en la concentración del mercado español y es algo que debido a la caída de Dia y en menor medida de Eroski se ha frenado en el último año. Pasamos a analizarlas una a una estas cadenas y comenzamos por Mercadona. Mercadona consolida su crecimiento cuando ya había alcanzado un límite del 25% y ya representaba 1 de cada 4 euros en el mercado español, consigue volver a crecer y lo hace ganando donde más territorio tiene para ganar. Por un lado en los productos frescos, donde consigue una evolución de cuota de un 1,2, mientras que en alimentación envasada su evolución es de un 0,3, es una evolución bastante más pequeña, y a nivel territorial desarrollándose en comunidades como Galicia o País Vasco, en dos de las muy pocas comunidades, junto con Asturias las únicas, en las que todavía no es líder en el mercado español. Este incremento en Galicia y el País Vasco le permite tener estos crecimientos, como decíamos. ¿Y todo esto cómo lo hace? Pues añadiendo un par de giros más a su estrategia tradicional. Por un lado, terminando de implementar su estrategia de marca de la distribución totales, este cambio que realizó durante el año anterior de cambios de proveedores, de buscar proveedores muchos más especialistas, le llevó a tener un impasse, de tener otras marcas, un resto de marcas de estas marcas intermedias que entraban dentro de la cadena con estos nuevos especialistas, estos nuevos proveedores, y este último año las ha pasado ya a marca de la distribución suya, con nombre y apellido de Hacendado, Deliplus, Bosque Verde, etc. Y esto ha hecho que refuerce su apuesta una vez más por el peso de su marca propia, que es la marca que más se vende dentro del territorio nacional. Y además, incrementando un poco el peso que le está dando a distintas áreas que hasta ahora no tenían tanto protagonismo en su gestión. Las alternativas vegetales, que crecen dentro de la cadena, mientras que Mercadona no apuesta por la comida eco y bio, sí está apostando por las alternativas vegetales, por ejemplo, a la carne. Y sí que es un mercado en el que está apostando y desarrollando. Está apostando también por el online, con la Colmena, sobre todo en Valencia, a la espera de que se desarrolle ya en Cataluña, y con buenos resultados para ellos en esta comunidad, de este primer piloto de lo que debería de ser su modelo de online para toda España, y sobre todo con la gran apuesta por platos preparados, la novedad que han tenido en el último año dentro de lo que es el territorio español Mercadona. Una apuesta que está implementándose todavía, está en fase de crecimiento y no está en todas las tiendas, pero que por ahora la respuesta que ha tenido el consumidor es muy buena y le ha permitido ganar 142.000 hogares que dedican a este tipo de productos dentro de la enseña, como digo, estando todavía en muy pocas cadenas, en muy pocas tiendas, este modelo de platos preparados. Pero si hay algo novedoso de Mercadona en el último año, ha sido su llegada a Portugal. Hoy precisamente estaban abriendo su quinta tienda, la primera que es fuera del área de Porto, están abriendo su tienda en Braga. Son tiendas de la última generación, tiendas en las que está esta parte de la comida on the go, de la comida para llevar, y tiene un protagonismo grande, porque para el mercado portugués lo tiene. Por ahora sin hacer promociones, que era una de las grandes preguntas que se hacía sobre el mercado portugués. En cambio sí que ha cedido a abrir los domingos, algo que no se está haciendo en el mercado español, pero sin embargo en Portugal, algo que es común, sí que ha aceptado hacerlo y está haciéndolo, es decir, con una adaptación bastante grande al mercado portugués, pero respetando todavía lo que es su modelo. Veremos cómo evoluciona cuando vayan a más tiendas. Por ahora el impacto, y estamos haciendo y siguiendo tienda a tienda y consumidor a consumidor las compras que se están realizando en Mercadona en Portugal, el impacto por ahora en penetración es bueno. Está consiguiendo ya un impacto grande y así lo que vemos es que el 11% de los portuenses, es decir, de la gente del área de Porto, ha comprado ya en una de estas 4 tiendas de Mercadona. 1 de cada 10 habitantes del área de Porto han probado Mercadona. La demanda por ahora es de los productos más específicos y conocidos de la marca. Es decir, por ahora, la mayoría de los portuenses, de los habitantes de Porto que van a estas tiendas,
están buscando productos estrella de Mercadona como el guacamole, el hummus, el alioli, la crema de cuerpo de aceite de oliva. Estos productos que en el mercado español ya están muy asumidos desde hace años como grandes hits de Mercadona, son las primeras demandas del consumidor portugués. ¿Cuál es el gran reto para Mercadona? El convertirse en tienda habitual y no quedarse en una tienda de hits. La penetración y el impacto lo está consiguiendo, los números de grandes ventas y de grandes cestas es el reto que tiene por delante, y para ello, de aquí a final de año, seguirá abriendo tiendas en este entorno del área de Porto y de Braga. Hasta 10 tiendas deberían de estar abiertas, 10-11 tiendas, de aquí a final de año, con un proyecto que va por encima de las 100 tiendas en el medio plazo. Con lo cual, la apuesta de Mercadona por Portugal es muy clara, pero como hemos visto en números en España, por ahora no le ha despistado de su crecimiento o no le ha desviado de sus objetivos en el mercado español, que era una de las grandes dudas que se planteaba en el mercado. Pasamos a Carrefour, y dentro de Carrefour, tras una tendencia de años más o menos entre negativa y estable, en el último año logra un crecimiento de cuota de un 0,3. Este crecimiento viene sobre todo marcado por un incremento de superficie. Más tiendas, sobre todo el formato super, y terminar de asimilar algunos de los hipermercados que compró a Grupo Eroski. Con toda esta superficie adicional ya le permite de forma natural estar creciendo frente a otros competidores. Pero además se ha reforzado mucho en base a lo que es su estrategia mundial de Act for Food. Una estrategia que está muy vinculada a los temas que hemos comentado antes, de preocupación por la comida ecológica, por los productos frescos, por la sostenibilidad, y todo esto le hace estar cada vez más próximo al consumidor. Tiene más tiendas de proximidad, lo que le permite estar más cercano y tener un contacto más constante que a través del hipermercado, y además con políticas muy vinculadas a las tendencias actuales del consumidor, lo cual va muy en línea de su nueva dirección general en España, que es una dirección muy volcada de cara al consumidor y con un foco en cliente muy claro. Por tanto, el espíritu que vamos a ver en Carrefour en los próximos meses, el próximo año seguro, es un espíritu de centrarse mucho más en el consumidor, de proximidad, y de seguir desarrollando todo este mercado de Act for Food, esta apuesta por eco y bio, donde es uno de los distribuidores más destacados y con mayor peso en el mercado, y reforzar su apuesta por el incremento y el crecimiento de los productos frescos. Grupo Día, como decíamos antes, cae 1,1 puntos en la distribución española, se sitúa con un 6,6, su menor cuota en todo el histórico. Una enseña que llegó a tener un 10% del mercado español, ahora representa un 6,6% del mismo. Y si bien decíamos que Carrefour crecía y había una vinculación al incremento de parque, evidentemente en Día hay un incremento a la reducción del mismo. Además de esta reducción de parque, evidentemente también todos los movimientos que se han producido alrededor de la cadena han lastrado su imagen y han lastrado incluso, en algunos casos, el servicio de algunas tiendas, sobre todo de los franquiciados. Esto está en un proceso de evidente cambio dentro de la enseña, pero tienen un gran camino por delante. La nueva etapa tiene que pasar y va a pasar por los siguientes ejes que ha marcado el comité de dirección nuevo de Día, que es recuperar el liderazgo en precios, algo que no tiene actualmente y que era su imagen histórica, Día muy vinculado a precio, y ahora sin embargo no sabemos muy bien a qué vincularlo. Este es uno de los objetivos fundamentales de Día. Crecer a través de su marca propia, mejorar la imagen de la marca propia, una de las grandes apuestas, y viendo que las cadenas que más crecen en España tienen un gran desarrollo de esta marca, pues le hace reflexionar al nuevo comité de Día que tienen que mejorar en este sentido. Apoyarse en la tarjeta de fidelidad, que sigue siendo muy potente y que de hecho 7 de cada 10 compradores de Día siguen usando las tarjetas del Club Día en el 2019, con lo cual siguen siendo una de las tarjetas más potentes y con mayor población del mercado español. Y agarrándose un poco a las buenas noticias que han tenido en el último año, las buenas noticias para ellos es el crecimiento que han tenido dentro de online y el crecimiento que han tenido en superficies como Día & Go y la Plaza de Día. De hecho, el modelo Día & Go es el modelo que más se está extendiendo dentro de la compañía y también está muy vinculado a algunas de las tendencias del consumidor, como es el convenience. Si bien la caída de Día es grave y el sector espera una reacción, tanto fabricantes como distribuidores, de forma ansiosa, estamos esperando todos un poco ver qué ocurre en los próximos meses y cómo esto cambia, cómo se implementan los planes de este nuevo Consejo de Administración, hay que pensar que a día de hoy Día sigue siendo la tercera cadena nacional,
y que a pesar de todo esto sigue teniendo un 6,6% del valor del mercado y sigue teniendo una penetración por encima del 50%. Es decir, 1 de cada 2 españoles han ido a comprar alguna cadena de día en lo que va de 2019. Esa es la mejor noticia para la cadena y ese es el pilar, esos compradores que sigue teniendo sobre el que poder edificar. Es mucho más fácil construir si sigues teniendo estos compradores y con esa masa tan grande, a pesar de que tu imagen haya podido deteriorarse algo, que tener que captar a todos esos compradores de cero. Con lo cual ahí tiene una ventaja competitiva que es la que tiene que saber trasladar y aprovechar rápido, porque cada mes que pasa y cada periodo que pasa, evidentemente la situación se está complicando más y por eso esperamos una reacción inmediata en el último trimestre del año. En el caso de Lidl, continúa la tendencia que venimos viendo en los últimos 4 años. Lidera los crecimientos en la gran distribución española y esto le permite subir puestos en los distintos rankings. Se sitúa como el 4º distribuidor nacional con un 5,5% de cuota y superando, como decíamos, a Eroski, y sobre todo se sitúa como la segunda cadena en cuanto a número de compradores. Alcanza una penetración de un 63,4%. 6 de cada 10 hogares españoles han hecho alguna compra en Lidl entre enero y septiembre de 2019. Un dato altísimo y que si lo pensamos hace 10 años sería completamente impensable y estaría completamente alejado de lo que era la realidad de Lidl, una cadena de recurso y un low price muy claro, de una forma con un posicionamiento de hard discount que ha pasado a smart discount y que ha pasado a ser una cadena muy masiva dentro de lo que es el consumidor español. ¿Dónde se apoya? Sigue apoyándose en los mismos ejes que veíamos en los últimos tiempos. Crece en frescos, donde gana 0,6 puntos de cuota, pero sigue con una cuota un 4,4%, con lo cual tiene un recorrido todavía grande de frescos y va a seguir apostando por este sector. Cada vez con una apuesta más clara por la sostenibilidad, es una de las cadenas que más esfuerzos está haciendo en comunicación en cuanto a la reducción de plásticos, a la apuesta por productos ecológicos y biológicos y en general por la sostenibilidad de sus tiendas y de sus productos. Algo que, aunque no lo desglosemos aquí, vemos también en Aldi, otra de las cadenas que más están creciendo en España, que no están dentro del top 6, pero que está teniendo un muy buen performance y que tiene palancas similares y destaca también por su apuesta por la sostenibilidad y por estos productos ecológicos y biológicos. Con lo cual, estas cadenas están representando de los mayores crecimientos en el mercado español y además han subido el nivel y la exigencia para el resto de la competencia en cuanto al cuidado de estas materias, tanto, como decíamos, de sostenibilidad, de ecología, de cuidado al final y de responsabilidad social. Y en el plano de ceder cuota veíamos al grupo Eroski que cede 0,5 puntos de cuota. Está todo siempre, como siempre, muy vinculado a la adquisición o la cesión de superficie y en este caso Eroski ha seguido cediendo superficie en el último año, terminando de trasladar algunos de sus hipermercados al grupo Carrefour, pero además Eroski se encuentra con un reto o un problema añadido, que es que sus regiones clave, que son Galicia, País Vasco y Cataluña, que junto con Baleares representarían un poco las regiones más clave para Eroski, estas 3 regiones peninsulares clave para ellos son de las regiones en España donde más ha incrementado la competencia. Decíamos antes que Mercadona, donde más ha crecido en España, es en Galicia y en País Vasco, regiones donde Eroski está entre los líderes más claros. Además, su competencia regional también ha despertado. Y en Cataluña, frente a un Capravo, nos encontramos un Bonpreu, o incluso un Condis o un Bonaria, que han tenido crecimientos muy importantes en los últimos años y que han tomado el relevo de cadena con la identificación con el consumidor catalán. Por tanto, Eroski tiene un reto muy grande, ya que en sus regiones clave se está encontrando con una competencia incremental tanto regional como nacional. Es la apuesta de Mercadona y Lidl en esas regiones y es la apuesta de los Gadis, Uvesco, Bonpreu, Condis, etcétera, en sus regiones fundamentales. Y cerramos ya los grandes distribuidores y estos 6 grandes distribuidores con Alcampo. Alcampo ha mantenido su cuota en el último año, consigue frenar las caídas de cuota con las que venía en el histórico de los últimos 3-4 años ya de forma definitiva y se mantiene en un 3,4% del mercado español. Para Alcampo el gran reto está siendo transformar lo que es toda su parte de Simply a Mi Alcampo y en general sustituir todas sus enseñas, incluso su marca propia y llevarlo todo a una marca Alcampo. ¿Por qué? Porque la marca Alcampo
tiene un calado y una profundidad mucho más grande dentro del consumidor español. Es una marca de toda la vida para el consumidor español. Alcampo, como grupo, ha sabido ver esto y en el mercado español ha realizado una apuesta muy clara por dejar de dividir sus enseñas entre Osan, Mayosan, Simpi, etc. y centrar todo en una estrategia y en un nombre, en un banner que conozca y con el que se sienta identificado el consumidor español. Todavía está en proceso de esto. Esto le ha llevado a cerrar algunas tiendas y abrir otras, lo que le supone una caída en penetración, vinculada una vez más a la caída en superficie, pero sin embargo lo que estamos viendo es que está consiguiendo mejores números con su marca propia, con su marca Alcampo, y como decimos, mantener su cuota frente a las caídas que venía acumulando en los años anteriores. Con lo cual cerramos ya con las grandes conclusiones del estudio. Antes de pasar a las preguntas, como grandes conclusiones, lo que vemos es que el gran consumo en el hogar crece en España un 1% en gasto en 2019, y esto es en base a ritmo, de precio y frescos. Son las dos palancas que están impulsando el mercado español de gran consumo, precio y frescos. Las tendencias como el eco y el bio crecen un 20% en gasto, pero son sobre todo los básicos los que están contribuyendo a esta subida de precio. Y así decíamos que el coste de hacer una tortilla de patata sube en torno a un 10%, pero que no por ello y por los precios que son en sí, por el precio pagado que es en sí, vamos a renunciar a esto. Es algo que vamos a seguir apostando a pesar de estas subidas de precio ligeras o no tan ligeras que estamos viendo. El consumidor de 2019 está cada vez más concienciado por su entorno y exige a todos los agentes del mercado, a fabricantes y a distribuidores, una mayor responsabilidad. Esto será la tendencia clave en el gran consumo para los próximos años. Igual no es la tendencia con la que podamos explicar los crecimientos, pero el que se descuide en esto, el que tenga una mala imagen en esto, se va a ver muy penalizado en un mundo actual con las redes sociales en los que todo se hace viral y sobre todo lo negativo en muy pocas horas. El que no esté presente en esto se verá penalizado por el consumidor. Y dentro de los distribuidores, Mercadona y Lidl siguen liderando los crecimientos en cuota y compradores, mientras que el sector aguarda la reacción de Día, que tras sus cambios de gestión sigue cediendo más de un punto de cuota, pero mantiene, como decíamos, esa penetración tan alta de más de un 50% y se mantiene como tercer distribuidor nacional, lo que le da esperanzas junto a la gestión y al crecimiento que está teniendo algún modelo como Día & Go de poder recuperarse, y esperamos una reacción inmediata en el último trimestre del año. Y finalmente son los superregionales y el e-commerce los canales alternativos que se mantienen en crecimiento en el año 2019. El e-commerce con un crecimiento más moderado pero constante, con el reto de generar frecuencia y de ser un canal habitual, y los superregionales, ajenos a cualquier tendencia, siguen creciendo y ya no lo hacen solo por su buena imagen de frescos, sino que cada vez son lugar para compras más grandes para los consumidores españoles. Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna... Si tenéis preguntas...